Si tiene su Biblia, vamos a ir a Marcos. Capítulo 14. Y hoy estamos concluyendo con una serie que ha impactado grandemente mi vida porque pues a través de esta serie he podido conocer mejor al Señor Jesucristo y ver su obra. Así que yo espero que hoy podamos salir animados de aquí, retados a poder salir a hacer lo que el Señor nos manda, sabiendo de que Él se ha sacrificado por nosotros de tal manera de que Él merece todo el honor que nosotros le podamos dar. Así que Jesús ha venido hablando de que era necesario para Él ir y padecer, pasar por la cruz. Y lo vimos en versículos anteriores, cómo Jesús lo ha venido anunciando. Sus discípulos no comprendían muy bien qué era lo que Él tenía que pasar, pero era necesario, porque si esto no hubiera pasado, el Evangelio no tiene sentido y el cristianismo no tuviera el significado que tiene, porque el cristianismo no es una religión muerta. El cristianismo es una religión viva que nos da esperanza porque Cristo Jesús ha resucitado y Él fue el primogénito de entre los muertos. Así que cuando Jesús entra ahí en Jerusalén, esa va a ser la última semana que Jesús va a tener y va a comenzar a tener muchos sufrimientos y muchas cosas que habían sido profetizadas muchos años atrás. Y interesante que justamente cuando Jesús entra en esa semana, muchas personas habían venido porque iban a celebrar la Pascua. Así que habían cientos de personas allí en Jerusalén, muchos preparados para sacrificar un cordero, porque eso era requerido por parte de cada familia. Y Dios había orquestado de que esa semana Cristo Jesús iba a llegar a Jerusalén, porque en el día viernes Jesucristo iba a ser sacrificado como el cordero perfecto para quitar el pecado del mundo. Lo que antes era un símbolo, un cordero que tapaba el pecado de las personas, ahora no solamente iba a ser un símbolo, sino una realidad. Y ese cordero no solamente iba a tapar el pecado de las personas, sino que iba a lavar para siempre el pecado de las personas. Y eso es lo que nosotros celebramos cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor. De tal manera que Jesús, en la última cena que tuvo con sus discípulos, Él instituyó lo que se llama la cena del Señor. Interesante ver cómo el Señor Jesús lo conocía todo, ¿no? Dice que, recuerdan que en uno de los mensajes que nosotros vimos, Jesús manda a sus discípulos y les dice: vayan porque van a encontrar a un pollino atado en cierto lugar. Ahora, cuando Jesús prepara la cena de la Pascua para tenerla con sus discípulos, Él les dice: vayan, entren a la ciudad y ahí van a encontrar un hombre que lleva un cántaro en su espalda, síganlo, y en la casa que Él entre, ustedes entran. Y ahí en esa casa ustedes preparen lo que va a ser la cena de la Pascua. Así que el Señor Jesús lo conoce todo. Y en ese día Él va a preparar o instituir lo que es la cena del Señor. Si va conmigo a Marcos capítulo 14, versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y después el Señor Jesús, después de esos versículos, es cuando Jesús les dice lo que ellos tienen que hacer. Así que el Señor Jesús tiene preparado todo lo que va a pasar en estos últimos 3 días. Y cuando Jesús
antes de que Jesús sea entregado, Jesús va al monte de Getsemaní y ahí Él va a orar con sus discípulos. Y dice que era tan difícil para Jesús estar, por así decirlo, de una manera, presentarse de una manera relajada delante de sus discípulos. Él tenía que estar dependiendo del Padre constantemente porque sabía lo que se venía. Dice que era tanto la agonía que el Señor Jesús sentía de que de su sudor salían gotas de sangre. Algunos médicos han llegado a la conclusión de que cuando uno tiene tanta presión sobre determinadas situaciones, eso médicamente puede comprobarse de que puede pasar. Así que imagínense lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento antes de ser entregado. El pecado, todo el pecado del mundo iba a caer sobre Jesucristo para que Él pudiera darnos salvación a través de su sufrimiento. Y era algo que no podía hacer ningún hombre. Solamente Dios podía quitar el pecado del mundo. Así que una de las palabras que Jesús dijo fue, si es posible, hablando con el Padre en la oración, pasa de mí esta copa. O sea, lo que Jesús está diciendo, esto es tan difícil para mí, que Señor, tú que puedes hacer todas las cosas, si fuera posible, pasa de mí esta copa. O sea, pasa de mí este sufrimiento que estoy sintiendo ahora. Pero las siguientes palabras me encantan porque dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, lo que desde antes de la eternidad Dios había predestinado para que pasara en ese día, el Señor Jesús dice, cúmplelo ahora, aunque sea una de las cosas más difíciles que me toque pasar. Y después arrestan a Jesús, eso lo vemos en el versículo 43 del capítulo 14, y había sido profetizado de que el amigo de Jesús, que había pasado tanto tiempo con él, iba a ser uno de los que lo iba a entregar. Dice el versículo 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Así que Judas viene, entrega al Señor Jesús y cuando Jesús estaba teniendo la cena con sus discípulos, Jesús que lo sabe todo, dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todo el mundo se comenzó a preguntar ahí, ¿seré yo? ¿Quién será? Entonces comenzaron ellos a dialogar. Y Judas ya sabía en su corazón lo que él se había propuesto de entregar al Maestro. Y ya después Jesús va a pasar por una serie de lugares donde primero es arrestado y es presentado ante las autoridades judías. Es presentado ante el sumo sacerdote, donde se va a humillar totalmente. Dice que las personas lo escupían en su cara, las personas dice que lo abofeteaban, también le daban latigazos, y las personas que lo escupían y lo golpeaban, le preguntaban, a ver, confiesa y dinos quién es el que te está golpeando. Y se comenzaron a burlar de Jesús. Esa fue, entre los judíos ellos comenzaron a hacer eso. Pero también después de que los judíos, de que comenzaron a hacerlo ahí entre las autoridades judías, Jesús va a ir ante Pilato. Y Pilato era el gobernador romano de esa región. Y una de las cosas que le asombró tanto a Pilato fue que él no pudo encontrar en Jesús ninguna falta. Y Pilato se decía, ¿cómo voy a condenar yo a este hombre si yo no puedo encontrar ninguna falta en él? Y se preguntaba y decía, no había ninguna cosa por la cual le pudiera acusar. Ahora, una de las preguntas que Pilato se hace a sí mismo en los evangelios es, ¿qué haré de Jesús? Y es una de las cosas que todos nosotros tenemos que respondernos. ¿Qué haremos nosotros de Jesús?
porque la respuesta tiene connotaciones eternas. ¿Qué vamos a hacer nosotros de Jesús? Ahora, aunque aparentemente Pilato no cometió ninguna falta grave, porque él dijo, me lavo las manos de lo que pase con este hombre, Pilato estaba tomando una decisión. Y yo no sé a dónde estará Pilato ahora. Probablemente esté en el infierno, qué sé yo. Pero la decisión que él tomó ese día acerca de Jesús determinó su eternidad. Ahora solo Dios sabe lo que pasó con este hombre, pero el hecho de que él se lavara las manos y dijera, yo no quiero, me lavo de la responsabilidad de lo que pase con este hombre, eso me dice mucho de lo que pasó con su vida. Así que después, cuando Jesús está ahí ante Pilato, me llama la atención que aquí recuerdan las personas que le habían dado la bienvenida a Jesús. Solamente unos pocos días antes, cuando Jesús entra a Jerusalén, lo vimos en uno de los sermones, las personas comienzan a darle la gloria, comienzan a tirar sus mantos en el suelo, arrancan hojas de los árboles y las ponen ahí como una ofrenda o como un honor para que el rey pase. Y comienzan a decir, ¿cuál palabra? Hosana, sálvanos ahora, Rey de los judíos. Comenzaron a declarar el rey. Ahora, unos pocos días después, ahora cuando Jesús está frente a Pilato, las personas mismas que lo estaban adorando unos pocos días antes, cuando Pilato les pregunta qué quiere que haga con este hombre, esas mismas personas comienzan a decirle, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Vemos la falsa adoración que tenían estas personas hacia Jesús. Pero interesante que Pilato viene y era acostumbrado de que cuando para la fiesta de las Pascuas, Pilato le soltaba una persona de la cárcel a los judíos. Y había un hombre que yo creo que muchos de ustedes conocen, se llamaba Barrabás. Y Pilato les hace la pregunta y les dice, ¿a quién quieren ustedes que les suelte? ¿A Jesús o quieren que les suelte a Barrabás? Y la respuesta dice que los líderes judíos instaron al pueblo para que ellos pidieran la liberación de Barrabás. Imagínense, un hombre que tenía una reputación súper mala iba a salir en libertad y quien iba a quedar ahí en la cárcel era Jesús. Quien iba a sufrir muchas cosas, el inocente Hijo de Dios iba a sufrir y quien iba a salir libre era una persona que tenía mucha culpabilidad en su vida. Ahora, yo no sé si usted se identifica con este hombre, pero me encanta esta historia porque cada vez que yo la leo, me doy cuenta de que yo soy Barrabás. Yo soy ese Barrabás que tenía tanta culpa en su vida, que tenía tantas cosas malas en su vida, que merecía la muerte eterna, pero ahora yo estoy saliendo libre y alguien tuvo que pagar por mí y ese se llama Cristo Jesús. Ahora, si esto no le anima a vivir su vida y entregarla por el Señor Jesucristo, no sé qué más podría decirle. Pero me encanta esta historia porque historias como estas son las que nos ayudan a nosotros a decir, Señor, ¿yo qué puedo hacer más por ti? Sino vivir una vida que te glorifique, vivir una vida de santidad para ti, entregar mi vida para que otros puedan llegarte a conocer. Así que ojalá que esto pueda ayudarnos a nosotros a pensar. El justo por los injustos estaba apareciendo para llevarnos a nosotros a tener paz con Dios. Y eso es glorioso. Lastimosamente después Pilato sentenció a Jesús a muerte. Dice
ahí el versículo 6 del capítulo 5, si va conmigo, dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y bueno, ahí es Barrabás es soltado, Cristo queda en la cárcel. El versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinos, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora, una de las cosas más vergonzosas que podía pasar una persona era pasar por la crucifixión. Y ahí en la cruz lo que hacían los romanos era que le quitaban la ropa a la persona que iba a ser crucificada y después lo ponían en público para que todo el mundo pudiera ver la vergüenza de esa persona. Ahora, cuando vemos que Jesús pasó por diferentes autoridades, vemos que ninguna de las autoridades podía encontrar algo en Jesús que pudiera condenarle. Interesante ver de cómo Jesús tenía que sufrir todas esas cosas sin él tener ninguna culpa en su vida. Y él lo estaba haciendo por nosotros. Ahora, dice que los judíos pusieron un vestido de color púrpura a Jesús. De tal manera, lo que ellos estaban haciendo era que esto era algo que hacían con los reyes. Le ponían una vestimenta de ese color que realzaba al rey que ellos estaban poniendo, pero ellos lo están haciendo en una forma de burla. Le ponen la ropa a Jesús y comienzan a decirle las mismas palabras que le dijeron antes: salve, Rey de los judíos. O sea, Hosana, otra vez le están diciendo, pero ahora en forma de burla. Así que después de que el van humillado, dice que le golpeaban la cabeza, lo escupían y le decían todas estas cosas, Jesús procede a ir a la cruz. Y en la cruz van a pasar algunas cosas interesantes. Dice que en la hora tercera fue cuando Jesús fue puesto allí en la cruz y pasó mucho dolor. Y le pusieron un título que decía: el Rey de los Judíos, ahí encima. Ahora, cuando yo estaba en la India, un día estábamos cantando una canción cuando estábamos en una iglesia en el 2015, y lo que decía esta canción, creo que todos ustedes la han escuchado, decía: nunca sabré lo que costó ver mi maldad sobre esa cruz. Y yo cantaba esa canción y estaba súper emocionado, y yo decía: nunca sabré cuánto costó. Y mi amigo se me acerca y me hace, y él es de México, y me dice: ¿a poco no sabes cuánto costó? Entonces yo me puse a reflexionar en lo que yo estaba cantando, y la realidad es que sí sabemos lo que costó. Costó la vida de Jesucristo, su humillación por completo. Que nunca podemos experimentar lo que Él experimentó, eso es otra cosa. Creo que eso es lo que el escritor de la canción quiere enfatizar en esa letra. Pero sí sabemos por lo que Jesucristo pasó. Por eso es que nosotros le glorificamos a Cristo, por ver todas las cosas que Él pasó para poder llevarnos a nosotros a tener paz con Dios. Y cuando yo me doy cuenta de lo que Jesús ha hecho por mí, en ese momento es cuando yo decido servirle por amor. No porque yo le haya amado a Jesús primero, pero porque Él me amó a mí. Y al ver tú la manera en que alguien te ama de esa forma, yo creo que no tienes
otra alternativa que decir, vale la pena vivir por Cristo. Así que una de las cosas que a mí me encanta es la institución de la cena del Señor, porque cada vez que nosotros vamos a tomar la copa, cada vez que nosotros vamos y comemos el pan, nos estamos recordando del sacrificio que Cristo hizo, cómo su cuerpo fue martirizado. Y yo no sé si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, pero es increíble cómo ellos lo presentan. Algunos dicen es una manera exagerada del sufrimiento que le ponen a este hombre, simbolizando a Jesucristo, pero es realidad, fue así. Jesucristo sufrió de esa manera. Y no solamente Jesucristo lo sufrió de forma física, pero de una manera emocional y espiritual. Tanto que cuando Jesús estaba ahí en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, Dios dándole la espalda al Hijo para que el pecado cayera sobre Él y después reconciliar a toda la humanidad. Ahora tenemos paz para con Dios y disfrutamos de la armonía, pero eso no fue gratis. Alguien tuvo que pagarlo. Ese es Cristo Jesús. Y cuando nos damos cuenta que eso no fue gratis, eso nos motiva a nosotros a vivir para Él. Me encanta este muchacho que acaba de morir. No es que me encanta que haya muerto, pero me encanta su pasión. Me encanta de que él dijo, yo no quiero morir, pero yo quiero que estas personas conozcan a Cristo. Y dice que el primer día una flecha cayó en su Biblia y no lo mató. Al siguiente día él dudaba si necesitaba ir y le dijo a los pescadores a los cuales él le pagó para que lo llevaran a esta isla, lléveme, yo creo que no va a haber problema. Yo creo que puedo pasar la noche ahí con los indígenas. Y él lo hizo tratando de llevar las buenas nuevas a este pueblo, y al final este muchacho lastimosamente murió. Ahora hay muchas críticas, algunas positivas, otras negativas, pero lo que viene a mi mente es la pasión que este hombre tenía por llevar a otros pueblos el Evangelio, por dar a conocer a Cristo Jesús. Y yo no sé si tú tienes esa pasión, y yo espero que el Espíritu Santo pueda moverte a ti a tener esa pasión de decir, Señor, yo lo menos que puedo hacer por ti es darte mi vida, y donde quiera que tú me mandes y lo que quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Para algunos va a ser diferente, pero el Señor está pidiendo todo de ti, no como una demanda, pero como algo que Él te hace pensar, ¿qué fue lo que hice por ti yo primero, para que tú puedas hacer algo por mí? Y yo creo que cuando nos damos cuenta de los sufrimientos que Cristo pasó, podemos decir, vale la pena devolverle a Cristo Jesús con nuestra vida un poco de lo mucho que Él hizo por nosotros. Así que, ¿hasta dónde nosotros como cristianos vamos a ser capaces de dar nuestra vida por Cristo Jesús? Solamente cuando nos damos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros es cuando nosotros podemos amarle de tal manera. Ahora, allí en la cruz, cuando Jesús está allí en la cruz, justo antes de que Él pudiera expirar, Él dijo dos palabras que en español se traducen como consumado es. Eso significa la deuda ha sido pagada. Todo el sufrimiento que Cristo Jesús pasó ahí en la cruz, justamente antes de que Él muriera, Él dijo, consumado es. Esas son mis dos palabras favoritas de la Biblia, porque tienen una connotación económica. Y dice que cuando se hacía un trato en el tiempo antiguo, cuando a una persona le debía a otra persona, al final, cuando ya toda la deuda estaba pagada, se daban la mano y decían esas palabras. Yo no sé cómo lo dicen en sus países, pero
digamos que yo voy ahí a mi país y yo le debo a alguien algo, le pago mi deuda, entonces él me da la mano y dice, bueno, cheque, así quedamos. Pueden ser de diferentes maneras como lo hagan en diferentes regiones, como lo hacían en ese tiempo, era diciendo esas palabras. Justamente antes de Jesús expirar, el Señor Jesús está diciendo, la deuda ha sido pagada. ¿Cuál deuda? La deuda de pecado que nosotros teníamos ante Dios. Y yo creo que cuando tú te das cuenta de que la deuda ha sido pagada es cuando tu vida va a tener una transformación increíble. Dices, yo no tengo que vivir más en esclavitud porque alguien ya me dio libertad. Yo no tengo que vivir en esta vida de pecado porque alguien ya pagó por mí. Y comienzas a vivir dice que la verdad os hará libres. Aquellas personas que han llegado a comprender esta verdad son aquellas que pueden vivir realmente un evangelio que les da libertad. Ahora, yo he vivido en las dos partes, tratando de vivir el evangelio con mis propias fuerzas, tratando de llegar a ser justo por mis propias obras, pero me encanta la manera en que he llegado a comprender el evangelio, de saber de que la deuda que yo tenía de pecado ya ha sido pagada, que Cristo Jesús la llevó en la cruz y ahora yo puedo vivir libremente. Así que yo espero que usted pueda llegar a atesorar esas dos palabras ahí en su corazón. La deuda ha sido pagada. ¿Cuál deuda? La deuda de pecado que usted tenía para con Dios. Así que vivamos de esa manera. Pero si Cristo Jesús hubiera muerto ahí en la cruz y Él no hubiera resucitado, si Cristo Jesús hubiera dicho que Él iba a resucitar al tercer día, pero Él hubiera muerto ahí y no hubiera resucitado, el cristianismo sería una farsa. Pero tal como Jesús había dicho, tal como Jesús había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Y así fue. Jesús murió, fue sepultado, y dice que las mujeres que habían estado con Jesús después fueron y lo buscaron ahí en la sepultura. ¿Y qué fue lo que dijeron los ángeles cuando Jesús estaba ahí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Cristo Jesús ahora nos ha dado la esperanza de que un día, así como Él resucitó con su propio poder, tomando la vida con su propio poder, Él un día nos va a levantar. Y estaremos con Jesús para adorarle para siempre. Ahora, yo sé que hay muchas aflicciones en esta vida, hay muchos problemas por lo que nosotros pasamos, hay muchas cosas por las cuales la vida nos lleva. Pero si usted cada día de su vida puede recordar de que un día todo esto va a terminar y que estaremos para siempre para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo creo que esto le va a ayudar en su vida para que usted pueda vivir de una manera con esperanza. Entonces yo quiero animarle a usted a pensar de que si Cristo Jesús resucitó tal como Él lo había dicho, nosotros también vamos a resucitar. Tendremos cuerpos nuevos y estaremos para siempre para adorar al Rey de Reyes. Y no solamente nosotros, sino que muchas personas a las cuales a través de nuestra vida nosotros vamos a poder anunciarles el Evangelio, pueden llegar a estar allá en la eternidad si nosotros somos obedientes a lo que Jesús manda. Jesús se apareció no solamente a esas mujeres, sino que se apareció a sus 11 discípulos, se apareció a muchas personas ahí, a 2 de sus discípulos andando por el camino, pero ellos no podían reconocer a Jesús porque se olvidaron de que Jesús había dicho de que Él iba a resucitar. Ahora, cuando Jesús aparece a sus discípulos y ellos lo ven
y dicen, era real lo que el Señor Jesús había dicho. En ese momento la mente de los discípulos fue revolucionada de tal manera que dijeron, vale la pena vivir por esto, vale la pena vivir por ti, y aún más, vale la pena entregar nuestras vidas por Cristo Jesús. Entonces Jesús les dio una encomienda. Mateo 28, en los versículos 19, 20, ¿qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Les dio la encomienda de ir y hacer discípulos. Así que yo me imagino que ellos estaban tan desanimados porque su maestro había muerto. Pero en el momento que ellos lo vieron, ya con un cuerpo resucitado, dijeron, ahora sí, démosle con todo al ministerio, porque hemos visto que lo que el Señor nos ha enseñado es real. Entreguemos nuestras vidas por este que realmente ha demostrado ser Dios. Ahora, yo no sé en qué manera Dios se ha manifestado en tu vida, en que tú dices, realmente este es Dios. Quizás en maneras diferentes Dios se ha presentado en tu vida y tú dices, realmente Cristo Jesús es Dios. Para mí fue una transformación total desde tener un odio en mi corazón contra mi padre, diciendo yo en mi mente, cuando sea grande yo voy a darle su merecido a mi papá. Y el Evangelio me cambió. Y vi la transformación en mi vida. Ahora, para cada uno de nosotros los testimonios varían, ¿verdad? Y tú puedes decir, antes yo era de esta manera, pero Cristo Jesús revolucionó mi vida de tal manera que ahora soy así. Y seguimos en ese proceso. Pero mientras nosotros seguimos en nuestra vida siendo transformados a la imagen de Jesucristo, recordemos las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Mientras vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Terminando el libro de Marcos, yo quisiera hacerte una pregunta. Si hoy nos tocara presentarnos en la presencia de nuestro Dios y estuvieran las personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación ahí, ¿cuántas personas estarían ahí porque tú les encaminaste en el camino del Señor? ¿Cuántas personas estarían ahí porque tú les hablaste de Jesucristo? Quizás hablamos a muchas personas, cientos de personas han escuchado el Evangelio por medio de nosotros. Quizás vas a ver ahí, qué sé yo, unas 7, unas 8. No lo sabemos, solo el Señor Jesús lo sabe. Pero para mí el ver solamente quizás una persona ahí, que Dios me usó para poder llevarlas, para que esa persona no pasara una eternidad sufriendo en el infierno, valdría la pena. Ahora, si viéramos más, wow, qué excelente, ¿verdad? Ese es el trabajo del Señor. Pero mientras tanto nosotros debemos obedecer las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones. Obedezcamos y recordemos cada día ese sacrificio que Cristo Jesús hizo, por el cual vale la pena vivir. Y quiero terminar diciéndoles que el Señor me ha permitido liderar esta iglesia y ha sido un privilegio para mí. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos mejorar, hay muchas cosas que debemos mejorar como iglesia, muchas cosas que yo necesito mejorar como pastor. Estamos en un proceso creciendo juntos, pero si hay algo que debe ser central en la vida de esta iglesia y que no nos vamos a apartar de este mensaje, va a ser basado en estos capítulos, de que Cristo Jesús murió, de que Cristo Jesús fue sepultado,
Pero no solamente quedó ahí, sino que resucitó al tercer día para darnos la victoria. Y si hay algo por lo cual vale la pena vivir, es por este mensaje, por Cristo Jesús. Así que vivamos ahora de tal manera de que nuestra vida refleje que tenemos esa libertad que Cristo nos ha dado. Demos nuestra vida por completo a su servicio, porque al final valdrá la pena. Oremos.